Entonces, nos compete hoy día hablar de la otra técnica llamada K-means o en español K-media. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre el agrupamiento jerárquico y este agrupamiento llamado K-media es que aquí y básicamente se va a obtener grupos que no están anidados, ¿no? Como ustedes ven aquí en el gráfico, va a tratar de encontrar grupos, cada grupo, ¿no? En forma independiente, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? La ventaja es que es muy sencilla. La desventaja es que uno es el que le da justamente el número de grupos iniciales, le proporciona el usuario. Entonces, ahí hay un poquito de desventaja porque a veces no sabemos si queremos formar dos, tres grupos, cuáles son los grupos óptimos o los grupos más convenientes. Entonces, esa sería la desventaja, ¿no? Y la diferencia. En cambio, en el algoritmo jerárquico, los clústeres jerárquicos, nosotros no le proporcionamos los números de grupos, sino que el método jerárquico le bota de forma general pues, unos grupos anidados y uno sabrá él es el más conveniente, ¿no? ¿Cuántos grupos son los convenientes? En el caso de acá es diferente. Uno tiene que darle el número de grupos posible para que inicie el algoritmo, ¿no? Perdón. Y eso sería básicamente la esencia. Es bastante sencillo este método. Básicamente, si ustedes ven en el lenguaje, por ejemplo, R, una sola línea pues no hace todo el agrupamiento. Justamente está la función llamada K-means, casi el mismo nombre que la técnica. Se ingresa como parámetros los datos o los datasets. Y fíjense aquí, este parámetro de aquí, este es el más importante, además de los datos. ¿Cuántos grupos quiero que se divida o quiero que agrupe todos mis datos? En este momento se le manda, por ejemplo, el número 2, significa que como resultado final vamos a obtener dos grupos. ¿Ok? Entonces, esa es un poquito las desventajas que hay que estar probando con dos grupos, con tres grupos y analizar los resultados, ¿no? Bueno, aquí reciben otros parámetros que no lo vamos a explicar, no son convenientes. Es más, puede funcionar sin estos parámetros de acá. Por ejemplo, acá NSTAR significa un número de inicio, ¿no? De ejecución, pero no es necesario ahora estar explicando otros parámetros. Tenemos la ayuda de R si deseamos profundizar. Aquí los parámetros más importantes son los datos y recordar que recibe el número de grupos que deseamos encontrar, ¿no? Eso sí tenemos que nosotros indicarlo, ¿ya? ¿Cómo funciona K-means? Vamos a tratar también de explicar la idea. ¿Cómo funciona? Bueno, supongamos que estamos ejecutando este conjunto de datos que ustedes ven aquí, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la idea es que uno analiza de pronto el gráfico como lo que estamos viendo y nos puede dar una idea de decir, bueno, aquí parece que aparece tres grupos. Claro que este es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? En la vida real no están así tan bonitos, separados, ¿no? Pero como ejercicio académico está bien, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros asumimos de que puede haber tres grupos, entonces por eso el valor inicial, en este algoritmo llamado K-means, nosotros tenemos que darle el valor inicial. Por eso significa la K. La K, entonces, en otras palabras, son los números de grupo que tiene que encontrar este algoritmo, ¿no? Entonces, si decimos tres, se sobreentiende que va a haber tres grupos, tres conglomerados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea detrás del algoritmo? ¿Por qué se llama promedio? K-promedio, K-means. La idea es lo siguiente, entonces, como hemos dicho tres, al inicio del algoritmo lo que hace es colocar en forma aleatoria tres puntos iniciales, que está representado por estas tres cruces que ustedes ven aquí, de color azul, rojo y verde. Entonces, esos puntos iniciales se van a convertir en lo que se llama el punto centroide. En otras palabras, como el promedio eso se va a actualizar, ¿no? Entonces, inicialmente tenemos tres puntos, por lo general se lo coloca de forma randómica, el algoritmo mismo selecciona tres puntos de forma aleatoria, ¿no? En forma randómica, eso se llama punto centroide. Y el primer paso lo que va a hacer es tratar de
digamos, calcular la distancia más cercana a estas cruces. Por ejemplo, este punto de aquí está más cercano. Este punto de que está acá, me parece a mí que, bueno, aquí a simple vista pues me puedo engañar, ¿no? Pero supongamos, el punto que está acá está creo más cercano a la cruz roja, a esa cruz color roja, ¿no? El punto que está acá de pronto está más cercano a esta cruz azul. Entonces, eso es lo que va a ser el primer paso, calcular la distancia entre esos centroides y lo va a clasificar. Entonces, según la distancia que está cercano, le va a colocar los colores, ¿no? Como habíamos dicho, estos tres puntos que están aquí se sobreentiende que están más cercanos al punto inicial, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahí va a comenzar ya a separar los grupos o a clasificar cada elemento por su grupo. Pero no se queda ahí. Una vez que hace ese primer paso, ¿cuál es el segundo paso que viene a continuación? Es que calcula los nuevos centros, los nuevos promedios, o sea, de los tres círculos que están aquí, ¿no? Que son de color verde, calcula su nuevo centro y supongamos que viene aquí el nuevo centro, entonces va a colocar la cruz verde, la va a colocar aquí, ¿ok? Asimismo, aquí tenemos un montón de círculos rojos, entonces de este grupo inicial de color rojo, va a calcular su nuevo centro y supongamos que dé por acá. Y igualmente luego va a calcular el nuevo centro de los grupos azules, o sea, su nuevo promedio. Por eso es la palabra means, K-means, ¿ok? Y eso va a estar iterando, iterando, iterando hasta que llega, qué sé yo, a un número máximo de iteraciones, según los parámetros que uno le vaya a colocar, ¿sí? En la función. Entonces, voy a pasar a lo que yo le decía, ¿no? Voy a limpiar estos trazos. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Estamos ahí y calcula los nuevos promedios, entonces los nuevos centroides, fíjense cómo se han movido las cruces, ¿no? Y así va a seguir iterando. Luego calcula nuevamente la distancia, ahora de la cruz verde. Obviamente estos tres puntos seguirán en verde porque la distancia, si ustedes ven, gráficamente, si se lo ve, se lo aprecia bastante cercano. Pero en el momento de calcular la nueva distancia, este punto rojo, que está más cerca de la cruz verde que de esta cruz roja, entonces en el segundo paso, estos dos puntos rojos que están más cerca de la cruz verde se convertirán en color verde, o sea, en el grupo de los verdes. ¿Ok? Un minutito. Ok. Entonces pasemos para que vean cómo cambia de color. Listo, entonces ahí se ha actualizado, ¿no? Ha calculado la nueva distancia y mire, ya tenemos, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Luego, nuevamente va a calcular los nuevos promedios y se centra en las cruces se trata de centrar, ¿no? Nuevamente, supongamos que el algoritmo va a seguir iterando, entonces va a calcular la nueva distancia. Vemos que, por ejemplo, estos grupos azules se quedarán así, porque la distancia está más cercana al centro, al nuevo centro, ¿no? Pero fíjense, en este punto rojo que está aquí, pues está más cercana que esta cruz roja que está aquí que la de azul, ¿no? Entonces, por eso en las siguientes iteraciones ese punto azul se va a convertir en punto rojo, ¿no? Y nuevamente calcula su nuevo centro y así sucesivamente. ¿Hasta dónde para? Como les decía, hay muchos criterios. Uno puede ser hasta un cierto número de iteraciones. Uno le puede decir, haga ese ejercicio 100 veces. Uno le tiene que decir el límite, ¿no? Hasta dónde va a llegar. Esas son un poquito, como que dice, las desventajas, ¿no? Que no es tan así, digamos, como automático, ¿no? Obviamente, entre más itera, si ustedes se van observando, entre más más iteraciones, esto se va consolidando más, ¿no? Los grupos como que se van cerrando más, ¿no? No se van abriendo, sino que se van cerrando, ¿no? Ya se van formando los grupos. Entonces, miren estas técnicas, ¿no? ¿Qué es lo que está manejando en el fondo? Estadística, está manejando promedios y está manejando geometría, está manejando distancia, o sea, lo que se conoce como el análisis, eh, bueno, un poco, creo que se ve en cálculo vectorial o análisis matemático, esto de geometría en el espacio. Bueno, eso, entonces, esa es la idea, por eso se llama K promedio o K means, esta técnica, perdón, no es nada nuevo, ¿no? Sino esta técnica tradicional, mejor dicho. Listo, entonces, creo que esa es la idea bueno, dice aquí el gráfico,
como ven, pues se ha obtenido ya finalmente se llega hasta un tope de iteraciones y se llega a conformar esos tres clústeres, el clúster azul, el rojo y el verde. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la principal? Bueno, aquí está un poquito en inglés, pero dice, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es que las instancias, o sea, cada grupo, dentro de un clúster, por ejemplo, los azules, son similares entre ellos, ¿no? Por eso están así agrupados. Esa es la idea, ¿no? Que son similares. Pero son bastante diferentes entre grupos. Por ejemplo, los azules serán diferentes que los colores rojos y los azules serán diferentes que los colores verdes. O sea, esa es la idea a la final que hay detrás de esto, ¿no? Que internamente cada clúster sea los elementos que están dentro de los clústeres sean similares y lo que están fuera entre otros grupos sean muy diferentes, ¿no? Por eso incluso, no quiero profundizar esto, pero se habla de dos distancias, ¿no? La distancia que está dentro del grupo y la distancia que está entre grupos. Entonces, si uno va a profundizar esto, vamos a ver que hay mecanismos para calcular la distancia entre grupos y la distancia dentro del grupo. O sea, en español sería, está la palabra intra, que es como dice dentro, intragrupo, distancia intragrupo, ¿ok? Y la distancia sería intra y la otra sería entre grupos, ¿no? Diferencia de prefijo, ¿no? Una cosa es entre grupos y otra cosa es intragrupo, ¿no? Entonces, se habla de eso también, pero bueno. Bien. Entonces, fíjense de que así podemos nosotros, supongamos, agrupar clientes, ¿no? Vemos que, por ejemplo, aquí gráficamente vemos los clientes que son más, loyal significa más fieles, ¿no? De pronto los clientes que tienen algún descuento, bueno, y clientes que son un poquito, dice aquí, impulsivos, ¿no? No sé, de pronto en comprar, en reclamar, no sé. Entonces, vemos un caso práctico de dónde podemos nosotros aplicar esto en un, por ejemplo, conjunto de datos de clientes, ¿no? Igual se puede aplicar en materia, en estudiantes, en plantas, etcétera, ¿no? O sea, tantas cosas que se puede aplicar. En la economía, entre países, eso sí que ha servido, ¿no? Bueno, eh, bueno, aquí esta partecita de aquí, eh, lo único que quiero explicar, bueno, hasta aquí sería la idea, hasta aquí sería nuestro tema de clases, ¿no? De aquí en adelante viene, voy a tratar de explicar unas prácticas, ¿sí? Y en la diapositiva viene esta información de aquí. Esta información que ustedes ven aquí, bueno, no es necesario por el momento conocerla, ¿no? Pero nomás quiero explicar, es que fíjense de que nosotros estamos diciendo que cuando utilizamos la función k-means, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros le damos el centro, o sea, nosotros le damos los números de grupo. Entonces, como sabemos programación, imagínense de que esta función k-means, vamos a ver si me capta la idea, lo metemos dentro de un bucle, de una estructura for, y decimos, ¿no? Que vaya incrementando, o sea, los números de grupo inicie en 1 y que si yo incremente en 1, 2, 3, 4, 5, o sea, que me haga el estudio o me muestre los resultados con un grupo, con dos grupos, con tres grupos, con cuatro grupos, etcétera. Entonces la idea es lo siguiente, iterar también la función, o sea, iterar k-means, le mandamos estos parámetros de aquí. Esto, vuelvo y repito, esto no es para que lo hagan, solamente quiero dar unas ideas que hacen otras personas, ¿no? Y así, si ven, cuando tenemos uno, forma el grupo que están aquí, ¿sí? Ahí hay un solo grupo, o sea, ahí no hay nada que hacer, realmente no, es un agrupamiento general, ¿no? Cuando luego este uno cambia a 2, ya tenemos dos grupos. Entonces la idea es que hay una medida, lo que yo le decía, hay una medida que es la distancia entre grupos. En inglés, estas palabritas de aquí, within cluster, o sea, dentro del grupo, ¿sí? O en español sería intragrupo, creo que esa sería la traducción, ¿no? Intragrupo. Y esta medida, se lo obtiene automáticamente, ¿no? Pero resulta que si nosotros estamos
iterando los números de grupo y obtenemos la medida por cada grupo, vamos a hacer el siguiente gráfico. Podemos hacer el siguiente gráfico. Por ejemplo, cuando tenemos un grupo, la medida es esta, o sea, la distancia entre los grupos. Es una distancia como promedio, ¿no? Cuando tenemos dos grupos, la distancia interna del grupo cae acá. Y así sucesivamente. Entonces, imagínense ingresar en un for, un grupo, dos grupos, tres grupos, etcétera, qué sé yo, cuatro grupos como están aquí, y se va formando, se va tomando aparte esa famosa distancia, la distancia que es dentro de cada grupo, y finalmente tenemos, imagínense aquí, ha iterado 10 veces, o sea, hemos hecho 10 grupos, ¿no? Y observamos estos tipos de gráficos. Este gráfico se llama un gráfico codo, eh, o elbow plot, ¿no? O sea, gráfico codo, ¿no? Donde vemos que hay una especie de codo, ¿no? Justo en este punto rojo. O sea, esta es una forma de, solamente quería explicar esto, ¿no? Es una forma de cómo ciertos analistas que utilizan esto de aquí pueden encontrar cuál es el número más óptimo. En este caso, el número más óptimo del grupo es el número 2, o sea, que salga dos grupos. ¿Por qué? Porque el gráfico codo se lo interpreta de esta manera, ¿no? Como que cambia totalmente la dirección. Primero va como hacia abajo y de golpe, si ven, se gira para acá. O sea, hay un cambio, entonces hay que ser bastante observador. Alguien puede decir, no, de pronto puede ser tres grupos. Sí, está en discusión, ¿no? Puede ser el 2 o puede ser el 3. Eso está en discusión y es correcto, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Entonces, miren las cosas que se pueden analizar aquí, ¿no? Vuelvo y repito, esto no es tema de evaluación, ¿no? No, solo es para que de pronto se conozca, ¿no? Tantos análisis que hay dentro de cada uno de estos grupos. Mi idea general aquí es saber a breves rasgos qué es el análisis conglomerado, las técnicas principales, tanto jerárquicas como K-means, y la idea general, ¿no? Cómo trabaja la famosa técnica jerárquica y esta de aquí que se llama K-means o K-promedio, ¿no? Como ven, o sea, me interesa como las ideas generales, ¿no? Bueno, y aquí aparece otro gráfico más. Miren, este de aquí se llama gráfico silueta, ¿sí? Pero esto lo hace el lenguaje, así que si alguien desea profundizar, pues tratará estos temas, ¿no? Y nada más, ¿no? No quiero... bueno, voy a pasar aquí a la práctica, ¿sí? Aquí ustedes tienen más información en la diapositiva, por ejemplo, cuando estábamos alguna vez con un seminario en los tiempos donde éramos libres, ¿no? O sea, íbamos sin mascarilla y todo eso. Utilizábamos RapidMiner, ¿no? Es una herramienta también gratuita, bueno, gratuita hasta cierto límite, ¿no? Donde uno pues hace estos tipos de cadenas, ¿no? De procesos y también tiene resultados, ¿no? En este caso de aquí lo he colocado porque lo que habíamos hecho son agrupamientos de personas que han solicitado, por ejemplo, han comido pizza y han comido una cierta bebida, qué sé yo, un vino o una cerveza llamada birra. Bueno, entonces se agrupan, ¿no? Se agrupan y resulta que se tienen estos resultados interesantes, ¿no? Hay dos grupos que hay personas que piden, por ejemplo, comida, lasaña y qué sé yo, este espagueti llamado carbonara. Y aunque ustedes no lo crean, pues estas personas que piden estos dos platos lo combinan con la cerveza birra, ¿ya? Y las personas que piden estos tipos de pizza llamada siciliana y otra que se llama margarita, en ese restaurante, ¿no? específico, la gente pues lo ha combinado con un vino, bueno, marca, tipo rosso, dice, pero bueno. Entonces, esos son como frutos que se puede obtener de estos tipos de análisis, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues en cada grupo se obtiene estadística, se obtienen promedios, por ejemplo, se obtienen centros, son promedios, ¿no? Supongamos, en el grupo llamado clúster cero, vemos que hay números bajos, por ejemplo, en la pizza margarita, en la pizza siciliana, son bajos, mientras que las personas que pertenecen al grupo uno vemos que en la estadística sus centros, sus promedios son diferentes, o bueno, en este caso, digamos, son altos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia
entre personas que pertenezcan a un grupo y otro grupo, que a uno, por ejemplo, qué sé yo, le adoran estos dos tipos de pizza, mientras que los otros no. O sea, eso sería como las posibles conclusiones que se pueden llevar, ¿no? Vemos que en el clúster cero prefieren la cerveza. Las personas que tienen esta característica o que pertenezcan a este grupo prefieren la cerveza, mientras que el grupo uno pues no prefiere la cerveza para nada, sino que prefiere el vino, ¿no? Entonces, si ven una combinación ahí de cuestiones estadísticas, ¿no? Siempre eso. Bueno, eso básicamente es lo que quería pues hablar. Vamos ahora a pasar un poquito a la parte práctica. No sé si hay alguna pregunta. Y, y solamente también quería indicar lo siguiente. Imagínense, una vez que nosotros hacemos grupos, dentro de los grupos nosotros podemos combinar aquí, por ejemplo, una vez que tenemos los grupos, qué sé yo, de los azules, imagínense esta combinación. ¿Qué les parece si aquí nosotros hacemos un árbol de decisión de los grupos azules? Entonces, ¿sí ven? ¿Cómo se puede combinar, ¿no? Entre dos tipos como les decía, esta materia es sumamente grande, ¿no? Una vez que hemos hecho este agrupamiento, me interesa solamente analizar, por ejemplo, los clientes que están clasificados como azul. Entonces podemos hacer árboles de decisiones o podemos hacer algún algoritmo para pronosticar alguna cosa, ¿no?, que deseamos. En este caso de aquí vemos que se ha aplicado pues una herramienta que se llama minería de proceso para ver cómo manejan unos procesos, por ejemplo, los grupos azules, cómo manejan unos procesos, o sea, los diagramas de flujo, ¿no? Los grupos verdes, cómo manejan algún problema, ¿no? Entonces, esto se puede, pues, mezclar entre análisis, ¿no? No solamente un análisis solito, sino que aquí ya viene una mezcla de técnicas, ¿no? Eso. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Bueno, hay unos recursos. Ahora bien, pasemos un poquito voy a tratar de explicar en lenguaje R, porque sobre esto voy a enviar una pequeña tarea, entonces, pero es bastante sencilla, ¿no? Para que ustedes lo traten de hacer en su casa. Bien, me permite un ratito sacar esto, voy a pasar al RStudio. Ujú. ¿Dónde está mi RStudio? Por acá. A ver, listo, por acá. He compartido en el aula virtual, en la semana 8, un archivo comprimido que tiene un código y un conjunto de datos bastante sencillo, ¿no? Y el que lo voy a explicar aquí, el código que he compartido con ustedes, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestro RStudio. He cargado, pues, espero que todos puedan ver la pantalla que estoy compartiendo aquí. Y vamos a aplicar estos dos métodos para hacer los dos métodos de clúster llamados jerárquico y K-means o K-promedio para agrupar unos gastos de clientes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es cargar los datos clientes. Bueno, en mi caso lo tengo en la carpeta mis documentos, R, etcétera, ¿no? Entonces, es un archivo separados por punto y coma, por eso aquí le mando no es separado por coma, sino por punto y coma, por eso le mando este parámetro para que entienda de que el separador es punto y coma. Bueno, ustedes lo pueden hacer en forma manual como está aquí, o pueden obviar esto y lo pueden hacer, ya saben, acá donde dice import dataset, ¿no? Va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es cargar el archivo y lo voy a poner dentro de la variable llamada customer spend, o sea, gasto de cliente. Ujú. Y bueno, vamos a observar, ¿no? Vamos a observar el archivo. Voy a ejecutar esos dos. Hasta ahí no hay ninguna ciencia, ¿no? Cargar un archivo, pues, eh, creo que no hay ninguna dificultad, ya lo hemos hecho antes, ¿no? Entonces voy a esperar que se muestre mis archivos. Y mire, este es mi archivo, ¿no? Mi dataset. Entonces, como ven, es gasto dice aquí, de leche, gasto de groceries, algo así como arroz, azúcar, ¿no? Esos tipos de compras, ¿no? Y en congelado, por ejemplo, camarones congelados, pescado congelado, de pronto cerveza bien helada, ¿no? Etcétera, o vino helado. Entonces, esos son los gastos de clientes, ¿no? Entonces, tenemos es una simple tablita de, mire, 45
45 clientes. No me interesan los nombres ni la cédula del cliente ni nada de eso, ¿no? Me interesa agrupar, jugar con estos tres datos de compras, ¿no? Lo que se gasta en productos lácteos o leche, leche con chocolate, queso, mantequilla, digamos, ¿no? Productos lácteos, está representado por 1000. Lo que se gasta en cuestiones de abarrotes, creo que es, ¿no? O sea, arroz, azúcar, ¿no? Eso se conoce como grocery. Y lo que se gasta en congelado, ¿ya? Entonces, son tres simples columnas, mire, bastante sencillo. Esto se ha cargado. Y esta tablita se ha guardado, vuelvo y repito, ¿en dónde se ha guardado? Esta tabla con tres columnas se ha guardado en una variable que se llama Customer Spend, ¿ok? Hasta ahí, pues, bastante sencillo, ¿no? Repito, ustedes pueden cargar estos datos, estas tablas, que la tienen en el aula virtual en la semana 8, ¿no? En un archivo comprimido. Bueno, lo pueden cargar de esta manera o lo pueden cargar acá donde dice Import Dataset y lo leen de donde hayan descargado, ¿no? Su carpeta donde ustedes tengan sus cosas, ¿no? Listo. El primer paso para, recordando la teoría, ¿no? El primer paso vamos a aplicar clúster jerárquico, ¿no? El primer paso es calcular la distancia entre esos puntos. Necesitamos siempre primero generar una matriz de distancia. Ese es el primer paso cuando estamos trabajando con el conglomerado jerárquico, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Habíamos dicho en la parte teórica, vamos a utilizar la función distancia, ¿sí? Y la función distancia, básicamente le mandamos nuestro dato, que se llama Customer Spend. ¿Listo? Ahora bien, eso sería, ¿no? Ahí está calculando, se está calculando pues, la distancia. Ahora bien, si nosotros observamos los datos, vemos que hay números muy grandes. Por ejemplo, aquí se obtiene este número de 11.103 y por acá hay un número pequeño, por ejemplo, 417. Entonces, hay una diferencia muy grande ahí, a pesar que de pronto puede estar en las mismas unidades, todo en dólares, pero esta gran diferencia hace que nosotros nos veamos obligados, ¿sí?, en estandarizar los datos. Entonces, ¿cómo se estandarizan los datos? También estaba en la teoría, ¿no? Se utiliza la función scale. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Primero se estandariza con la función scale, es una función del lenguaje R, no necesita instalar ninguna librería, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que se hace es primero estandarizar los datos, ¿sí? Y se calcula la distancia, ¿no? Estandarizar los datos, ¿qué significa estandarizar los datos? O sea, llevar a otra escala, ¿no? Lo que se hace es, cada uno de estos elementos se va a restar de su promedio y se va a dividir de la desviación estándar, ¿no? Es más, vamos a ver si lo hacemos aparte para que ustedes vean, ¿no? Cómo, ¿sí? Lo voy a hacer aquí aparte, scale, ¿sí? Ok, entonces, bueno, ya se ha aplicado acá y creo que salió por... Ah, sí, bueno, por acá está, ¿no? Voy a subir la parte que está acá abajo por tiempo. Entonces, miren cómo han quedado los datos una vez estandarizados. Como ustedes ven, puros decimales, ¿no? Aquí están estandarizados los datos, ¿sí ven? Con estos datos lo que vamos nosotros a trabajar y así no se ve influenciado por diferentes unidades o por diferentes cantidades más grandes y cantidades pequeñas. Entonces, todo entran a una misma escala, ¿sí ven? Por decir escala, ¿no? O sea, una manera... Sí, pero realmente esto se conoce como datos estandarizados. Entonces, esta es una técnica bastante aplicada justamente en los primeros pasos que se llama preprocesamiento de datos, ¿no? Bueno, entonces aquí, eso es lo que hace la función scale, ¿no? Cambia de... Y al mismo tiempo, o sea, lo que mando son dos funciones, ¿no? Primero estandarizamos y luego calculamos la distancia de todos esos puntos, o sea, uno con otro, sí, el punto 1 con el punto 2, el punto 3 con el 2, etcétera. Esto va a devolver una matriz. Entonces, eh, bueno, hacemos el cálculo de la distancia, ¿sí? Bueno, no voy a imprimir ahorita la matriz de distancia porque va a ser grande, engorrosa, así que... Entonces, la distancia finalmente se va a guardar dentro de la variable que se llama distancia, customer, o sea, algo así como distancia de cliente, ¿ok? Una vez hecho esto, de una vamos a utilizar pues nuestra función de clúster jerárquico que en lenguaje R se conoce como hclust, ¿ok? Bien, entonces, bueno, hclust, como quieran pronunciar, ¿no?
Entonces, esto es, no necesitan, les decía, no necesitan instalar ninguna librería, viene, que yo sepa, viene por defecto en el lenguaje R. Sin embargo, si alguna vez pues hacen de pronto alguna nueva versión, les algún problema, es fácil buscar en Google, ¿no? Cuál es la librería que hay que instalar para utilizar esta función, ¿no? Pero viene por defecto, ¿no? Por lo menos yo tengo una versión más vieja del lenguaje R y no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, fíjense qué es lo que se va a mandar ya para hacer el análisis jerárquico. El primer parámetro que se manda son la distancia. No se manda en esta función, no se envía la tabla de datos que estaba acá, ¿se acuerda? Cuando cargamos, no, sino que se manda es la matriz de distancia de esos datos. No trabaja en sí directamente con los datos, sino que trabaja con la distancia de esos datos. Por eso es importante calcular la distancia, ¿sí? Entonces, ese es lo primero que se va a enviar. Y segundo, ¿qué es lo que se va a enviar? Justamente el método para agrupar, lo que decíamos en la diapositiva. ¿Se acuerda? Hay varios métodos. Ahora nosotros no nos damos problema. Manejemos este método que algo así que viene a ser como el enlace completo, lo que explicábamos en la teoría, ¿no? El máximo, la máxima distancia entre grupos. Bueno, entonces, si ustedes quieren cambiar, pues hay que consultar la ayuda de esta función y ustedes van a encontrar los diferentes métodos de agrupamiento que conforman esta función. Obviamente, si cambiamos el método de agrupamiento, va a cambiar el resultado final, los grupos, ¿no? Eso es algo obvio, ¿ok? Porque maneja diferentes técnicas. Entonces, en nuestro caso no nos damos problema, o sea, utilicemos siempre esto, ¿no? Porque estamos, vuelvo y repito, por el tiempo bien limitado, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, eso, esta sería la función corazón, la función central que hace justamente el agrupamiento jerárquico. ¿Sí ven? Eso es todo, ¿no? Listo, o sea, ejecutamos y el resultado, por facilidad, lo voy a guardar en otra variable, pero esto es más por facilidad, ¿no? En una variable que se llama, ahora sí, HC Customer, o sea, HC significa análisis jerárquica cluster, ¿no? Para recordar, ¿no? Algo así como los resultados del análisis jerárquico. Ok, entonces, bueno, ejecuto esa línea para ver si no tengo ningún error. Ok, no hay ninguno. Y bueno, vamos a graficar. Mire, vamos a graficar de una el dendrograma, ¿no? Fíjense, para graficar le mandamos el resultado de esta función. O sea, esto de aquí lo puedo... Es más, si gusta esto, lo pueden pasar directamente aquí a graficar, ¿no? Aquí, sino que se hace muy larga la línea, ¿no? Entonces, vamos ¿cómo se llama? A graficarlo y está por acá, ¿no? Me voy a mover un poquito. Por acá está nuestro dendrograma, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros decimos, bueno, aquí ya viene el análisis, ¿cuántos grupos nosotros queremos hacer? Entonces, ¿qué les parece? Y ahí viene la discusión. ¿Dónde trazo una línea, no? Bueno, voy a tratar de utilizar en Zoom, voy a buscar dónde está aquí este lápiz. Por acá creo que está. Acá hay una línea recta, vamos a ver si me sale. Bueno, por ejemplo, se me ocurre cortar aquí donde dice, más o menos donde está el número 4, ¿no? Entonces, si ustedes ven, si yo corto el número 4, bueno, más o menos por aquí, ¿no? Porque por aquí así viene la línea. Ahí trazo una línea en 4. ¿Qué significa? Que voy a obtener los siguientes grupos, ¿no? Este grupo que está aquí, 1, sí, más o menos estamos observando, ¿no? 2, todo este grupo que está aquí, ¿no? Todo este grupo bastante grande, el de en medio, ¿no? Y, claro, ustedes en su casa lo analizan mejor, ¿no? Aquí se me hace un poquito difícil, porque trato de explicar. Y miren, si cortamos en el número, en la altura 4, como dice aquí, ¿no? Esta es una altura nomás, una escala que coloca el mismo algoritmo, ¿no? Lo importante son los números de grupo que aparecen. O sea, si cortamos aquí a la altura de 4, aparece 3 grupos. Listo. O sea, si alguien desea cortar en número 2, va a aparecer más grupos. Bueno, y ahí viene un análisis bueno, no lo estamos ahora, no estamos pues involucrando ahora a hacer el análisis de cuál es el mejor grupo, porque mi idea ahora es solamente entender cómo se realiza esto y si alguien quiere profundizar, pues bueno, tendría que leer aparte, ¿no? O en las tutorías, no sé, hablamos aparte.
Bueno, esa es la idea. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esa línea en lenguaje R en forma automática? Permíteme sacar esto de aquí. En forma automática, el lenguaje R, pues, una vez que nosotros habíamos quedado aquí, una vez que hemos graficado el dendrograma, eh, trazamos esta función de aquí, upline h igual a 4 significa que trace una línea justamente en esa altura de 4. Entonces, si ustedes ven, ahí trazó la línea, ¿no? La que yo había hecho con color rojo. O sea, automáticamente trazó. Bueno, esto, no, esto es para ver en forma gráfica, ¿no? Si yo deseo esto ya, ahora sí, ya deseo pues básicamente asignar los grupos. Y bueno, aquí vamos a utilizar una, hasta ahí digamos sería la parte gráfica, ¿no? Ya si vamos a asignar en sí los grupos, vamos a utilizar una función que se llama cut_tree. Entonces la función cut_tree lo que hace es utilizar ya mi dendrograma, digámoslo así, ¿no? HC Customer, que era el resultado del análisis jerárquico, y ponemos que se formen los grupos cortando en la altura de 4, ¿no? Entonces, voy a ejecutar estas dos cosas y voy a ejecutar la línea de abajo para que ustedes vean pues el contenido. Entonces, fíjense, en este momento, el momento que yo hago la función cut_tree, significa asignar los grupos a cada gasto, ¿no? Recuerden que estamos, voy a retroceder, estamos aquí. Entonces, lo que está haciendo aquí, cut_tree lo que hace es lo siguiente. Al cliente 1, por ejemplo, esto de aquí, le va a asignar, qué sé yo, el grupo 1. Depende, ¿no? Al cliente 2 se le va a asignar, qué sé yo, el grupo 3. Recuerde que son 3 grupos lo que estamos sacando, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es lo que hace cut_tree. Podemos añadir aquí una columna, con eso no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pero en conclusión, fíjense, una vez que hacemos con la función cut_tree cortado a la altura de 4 para que salga 3 grupos, mostramos un resumen. Entonces, fíjense, aquí están el resultado, ¿no? Está en la parte de abajo. Y si ustedes pueden observar, vemos que el primer grupo está formado por 10 clientes. Ahí hay que analizar un poquito más, ¿no? ¿Por qué esos 10 clientes? Bueno, ya lo vamos a hacer un poquito más abajo del código, está también el análisis. Vemos que el grupo 2 está conformado por 29 clientes, porque obviamente veíamos en el gráfico que era el que más cliente tenía, ¿no? En el gráfico de dendrograma. Y finalmente el grupo 3 con 6 clientes o 6 casos, como queramos llamar, ¿no? Y listo, básicamente ese sería, por ejemplo, la práctica para crear un dendrograma, o sea, un análisis jerárquico. ¿Ya? Bastante sencillo. Creo que codificación, como ustedes ven, es bastante sencilla, ¿no? No, no hay mucho aquí que hacernos mucho lío, ¿no? Y vamos a ver, bueno, vamos también a tratar de explicar cómo se utiliza ahora el agrupamiento con K-means, ¿ok? ¿Cómo se utiliza con K-means? Para explicar, ¿no? Bueno, como lo hemos visto en clase, K-means se utiliza la función justamente K-means. Ahora, la diferencia con el clúster jerárquico es que K-means no utiliza la distancia la calcula internamente, ¿ok? La matriz de distancia la calcula internamente K-means, o sea, porque maneja también otro algoritmo, como habíamos visto, ¿no? Entonces, lo que es distancia lo calcula directamente K-means, por eso incluso a las personas que estudian el análisis clúster, se va por lo más fácil y todito el mundo lo utiliza nomás K-means y K-means nada más, ¿no? Porque es facilito, nomás cogen esta función K-means, mandas los datos, si ven, aquí están los datos, ¿se acuerdan? Este es los datos, voy a regresar, este es justamente donde se cargó el archivo, ¿no? Yo mando la variable donde está justamente el archivo cargado, mire, es lo que está haciendo, ¿no? Sino que siempre la función escape porque hay que estandarizar, no se olviden de eso, ¿no? Sí. Esta función scale se utiliza para estandarizar y más es para tener una mejor técnica, porque ustedes saben que si uno no escala, los datos más grandes van a influenciar en los datos más pequeños. Entonces, o peor si tenemos diferentes unidades, ¿no? Que sé yo, uno está en kilogramos, el otro en dólares. Más aún tenemos que hacer esa estandarización de datos. Bueno,
Eso es una buena política que siempre se haga eso. Entonces, fíjense, repitiendo, K-means como primer parámetro va a recibir son los datos en sí, los datos crudos, ¿no? En este caso, bueno, están escalados. Y el punto importante aquí es cuántos grupos tenemos que formar. Bueno, como ya, eso es lo bonito, o sea, lo malo de las personas que se meten directamente a hacer con K-means es porque obviamente es bastante fácil utilizar esa función y ¿cómo se llama? Y le manda cuántos grupos quiero que cree, por ejemplo, 3, y listo. O sea, pero ¿qué es lo malo de esto? Que no se hace un análisis previo. O sea, lo ideal es primero, siempre hacer un análisis jerárquico para obtener el dendrograma, analizarlo y ver más bien ahí nosotros observar o utilizar algún análisis para observar cuál es el número de grupos más favorable que nosotros podemos obtener. Porque si uno se vota directamente aquí con K-means y usted le manda al azar 3, 2, 1, 5, ¿no? Grupos, lo está haciendo como quien dice al azar, o sea, no hay un análisis previo. Por eso, en resumen, es bueno primero hacer el análisis jerárquico y luego el análisis no jerárquico o K-means, si desean, ¿no? Si no, yo, en lo mejor de los casos, prefiero siempre el clúster jerárquico, ¿no? Lamentablemente, si también mis datos son grandes, ahí sí se complica, ¿no? Porque imagínense un dendrograma con bastantísimos datos, con 1 millón de datos, ¿no? Y ahí sí ya, lamentablemente, ahí es la desventaja, ¿no? Ahí sí hay que utilizar directamente K-means y tratar de hacer análisis directamente con este famoso K-means, ¿no? Bueno, entonces, decíamos que la función K-means va a obtener los... eh, los datos, ¿sí? Están aquí escalados, o sea, estandarizados. Nuestro valor K, en este caso, o sea, 3 grupos. Bueno, la etiqueta center no es necesario que la escriban, pero ya por el orden, bueno, para entender qué significa el 3, por eso se escribe. Y estas dos argumentos más que si ustedes quieren, bueno, un poquito se puede cambiar. Básicamente aquí lo que dice son algo así como que controla los números de ejecuciones y bueno, este de aquí, los números, por ejemplo, máxima de iteraciones, 50 iteraciones, como habíamos explicado en clase, tiene un límite, ¿no? Igual, si no lo coloca por defecto, creo que son 20 iteraciones, así que si uno se olvida de colocar estas cosas, no hay ningún problema, por lo menos estos dos parámetros, porque por defecto tiene ya asignado unos números enteros, ¿no? Listo, entonces una vez ejecutado esta función, que lo voy a ejecutar, se me había olvidado, lo voy a ejecutar, ya, o sea, en ese momento aquí ya están, internamente ya están los grupos, ¿no? Entonces los es más, vamos a presentar, voy a imprimir esta que dice K-Customer. Recuerden que K-means devuelve ya los grupos, o sea, sí, los clústeres, ¿no? Y los vamos a ingresar, lo voy a guardar por facilidad en esta variable llamada KM-Customer. Y KM-Customer maneja varios parámetros, por ejemplo, supongamos voy a imprimir este de ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo imprimo KM-Customer $cluster, voy a obtener todos los grupos asignados, ¿no? ¿Sí? O sea, esto de aquí yo lo puedo mandar a mi tabla para, bueno, ya lo vamos a hacer, ¿no? Para que vean cómo se ha asignado cada gasto a un grupo, ¿no? A propósito, si escribo KM Customer y pongo dólar, no sé si pueden observar, ahí tiene diferentes parámetros, ¿no? Diferentes medidas bueno, nos faltaría el tiempo para hablar de estas medidas, ¿no? Entonces aquí está la distancia, si uno quiere hacer ese gráfico codo que veíamos en la clase, aquí está la distancia entre grupos, ¿no? Solo selecciono esta de aquí, ¿sí? Y aquí obtengo la distancia en estos 3 grupos, la distancia interna, ¿no? La intragrupo. Bueno, eso pues como información adicional. Bien, es más, vamos a añadir estos grupos para que se entienda a nuestra tablita original, ¿no? Por acá está, ¿no? Vamos a utilizar la función cbin para añadir los
los clústeres, ¿no? A nuestra tabla Customer Spend, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Permítame ejecutar esto para que se entienda mejor. Bueno, aquí está, aquí se entiende mejor, ¿no? Entonces, fíjense, el primer gasto va a pertenecer a un grupo denominado 1. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Qué sé yo, el gasto 4 o el registro 4 se va a asignar a la categoría 2. Entonces, si ven, ya se forma una columna de categorías, ¿no? Digamos como una, sí, una categoría, una columna de respuesta. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, miren, el registro 18 está asignado al grupo 3 y así. Para que se entienda mejor, o sea, se puede hacer gráfico de eso, ¿no? Pero he colocado lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tratar de presentar las estadísticas. eh, Vemos aquí, asignado por grupos, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero sacar el promedio de todo lo que son el grupo 1, ¿ya? Quiero sacar el promedio de todo lo que son el grupo 3 y quiero sacar el promedio de todo lo que son el grupo 2 para darle pues un análisis, por qué lo han agrupado, ¿ya? Para que lo podamos ver. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ustedes conocen código SQL, no sé si han manejado, pero es bastante parecido a SQL, ¿no? O sea, se agrupa en este caso, por clúster. Esa es una forma, si alguien desea programar y sacar aparte, lo puede hacer. Lo puede hacer en Excel incluso, ¿no? Puede copiar y pegar esto en Excel y que Excel le saque por medio por grupo. Sí, se puede combinar, ¿no? Todas las herramientas vale aquí, ¿no? Bueno, en este momento quiero mostrarle en lenguaje R, pues, la facilidad con la que yo puedo hacer eso que he dicho, ¿no? Calcular promedios por grupo. Entonces, necesitamos instalar esta librería que se llama Deployer, que es bastante conocida para los que están en lenguaje R. Y se utiliza este operador que se llama un pipe, o sea, una tubería, ¿no? Es un operador que va a hacer lo siguiente. Primero, bueno, instalamos y cargamos la librería deploy. Yo ya la mandé por acá a ejecutar. Y fíjense lo que va a hacer. Lo que va a hacer es que va a coger los clientes, ¿no? Segmentados. O sea, recuerden que está aquí la nueva tabla. Le he creado la nueva tabla, ¿no? O sea, perdón, voy a ver para que ustedes lo vean. Toda esta tabla de aquí, que se llama Segment Customer, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? O sea, esto se va a proporcionar y luego lo vamos a agrupar por clúster. Fíjense, group by, como que fuera SQL, ¿no? Creo que sí sabemos eso en base de datos, ¿no? Lo vamos a agrupar por cada clúster y luego se va a presentar el promedio de cada clúster, ¿no? Con esta función llamada summarize all, o sea, ¿sí? Entonces lo que hace este operador py es como que va de mayor a lo particular, de lo general a lo particular. Primero la tabla, luego me agrupa y luego la función que yo quiera, la función min o la función que yo quiera utilizar. Bueno, esta es una forma para calcular el promedio por cada categoría. Si ustedes conocen otra, no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí? Bueno, pongo control enter y vamos a ver el resultado. Aquí está. Esto es lo que me interesa. Voy a subir esto para analizarlo. Está aquí abajo. No sé si con la vista me acompañan. Entonces, ¿qué podemos nosotros analizar este, de este promedio? Bueno, fíjense, aquí están los grupos, ¿no? Fíjense aquí, clúster, dice 1, 2, 3. ¿Estamos? Entonces, fíjense lo que podemos analizar de estos clientes. Podemos analizar lo siguiente. Que los clientes que pertenecen al grupo 1, ¿sí? Todas estas personas o los registros que pertenecen al grupo 1, vamos a darnos cuenta que son personas, fíjense en los valores del promedio, ¿no? A propósito, recuerden que estábamos trabajando con datos estandarizados, ¿se acuerdan? Miren cómo automáticamente, bueno, no automáticamente, pero el resultado final ya no puede aparecer estandarizado, por si acaso, porque si no, no se puede interpretar, ¿no? Bueno, a eso iba. Entonces, el promedio del grupo 1, fíjense, da 13.701 gasto en lácteos. En cuestiones de abarrotes, da este valor bastante grande, 17.000, bueno, etcétera. Y en producto congelado da un valor pequeño. O sea, ¿qué significa?
que los clientes del grupo 1 prefieren gastar bastante en lácteos y en productos de abarrotes, como arroz, azúcar, lentejas, etcétera, ¿no? Atún, no sé, ¿no? Atún enlatado, ¿no? A eso le llaman más o menos abarrotes, ¿no? Estamos. Eh, Mientras que los grupos, las personas del grupo 2, ellos pues prefieren, bueno, son los que gastan menos, ¿no? De pronto serán por la economía, ¿no? Tendrán un nivel bajo de ingresos, se me ocurre, ¿no? Entonces vemos que gastan pocos en las tres cosas, ¿no? Veo que hay 2.000, 5.000 y 1.700, bueno, 1.000, ¿no? Es el grupo como que dice que gasta menos. Y el grupo 3 vemos que gasta menos en las dos cosas, pero le encantan los congelados, ¿no? El grupo 3 son las personas que gastan más en congelados. Puede ser en cerveza, en productos como camarones, pescados congelados, ¿no? Carnes congeladas, etcétera, ¿no? Entonces, le fascinan los congelados a las personas del grupo 3, ¿no? Y así podemos nosotros hacer propuestas de negocio para llegar a un segmento, ¿sí? De clientes, ¿no? Entonces, fíjense con qué facilidad se analiza ahora pues, un simple conjunto de gastos que nosotros tuvimos aquí, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, esa es para que ustedes vean lo fácil que es esto, ¿no? El código ustedes lo tienen aquí y solamente lo único que pueden cambiar aquí son los datos, ¿no? Y pueden utilizarlo para alguna otra cosa, ¿no? No tienen nada que programar. Ya he programado yo por ustedes. Disculpe que me mencione, ¿no? Pero para que sea más explícito esto, miren, bastante listo. Bueno, yo sé que ya estamos pasando la horita, no sé si hay algún inconveniente, pero quisiera, en lo posible, presentar unas cuantas ideas sobre SPSS. Me gustaría hablarles un poquito de eso, pero en este momento, bueno, de aquí en adelante en la clase, pues, si alguien de pronto está cansado, puede retirarse ya, ¿no? Hablo en forma general. Sí, voy a hablar un poquito de SPSS. SPSS no entra a nuestra materia, no es evaluación, por un si acaso, no es parte solamente quiero para que ustedes vean, pero lo conozcan, ¿no? Y lo que sí les quiero indicar es que vamos a hacer una tarea simple, voy a subir en el aula virtual, es una tarea bastante simple, donde yo le voy a dar a ustedes un conjunto de datos bastante pequeño, ¿no? Así como he hecho aquí, al inicio, ¿no? Entonces ustedes van a tener un grupo de datos nomás como de 10 numeritos, nada más, y de 2 columnas. Entonces van a jugar con eso, le voy a pedir que hagan el endograma, le voy a pedir que analicen un poquito eso, que hagan el dedograma y que también trabajen con el algoritmo K-means, ¿ya? Y bueno, yo les voy a redactar para que ustedes hagan la actividad, ¿ok? Esa va a ser nuestra primera tarea, esa tarea va a valer 3 puntos, es la primera tarea del segundo parcial, así que mucho interés en esa tarea sencilla, ¿no? Listo, bueno, permítanme aquí, bueno, básicamente la clase termina aquí, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicar, permítanme compartir acá es más, déjenme, mejor dicho, me permite un momentito, voy a compartir toda mi pantalla porque si no voy a tener que estar cambiando así que voy a parar aquí de compartir un momentito. Ya regreso a donde estábamos. ¿Dónde estaba esto? Vamos a ver. Ok, ahora sí. A ver si me permiten. ¿Dónde está esto? Se me perdió la ventanita de Zoom. A ver, mientras tanto, lo que voy a hacer es cerrar un poquito, porque si no, tantos programas aquí, voy a cerrar el RStudio. Y ahora sí, voy a compartir voy a compartir toda mi pantalla. Está un poquito lento. Ok. Listo. Aquí pues, está compartida toda mi pantalla. En este momento, fíjense, quiero que ustedes vean aquí, ya he abierto el SPSS. Entonces,
ustedes pueden observar aquí un conjunto de datos un poquito más grande. Este dato pertenece a, a- a unos datos de clientes de bancos, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente podemos ver el balance que tienen los clientes. Supongamos, este es lo que tiene en su cuenta, ¿no? Habrán clientes, por ejemplo, como esto, que tiene, esta persona que tiene como $23,000 en su balance, ¿no? De cuenta. Manejan cheques, manejan retiros, ¿sí? Etcétera. Bueno, se me está abriendo otra ventana, creo, de Excel. Bueno, déjenme minimizar esta que se me abrió. Listo, entonces, por ejemplo, este es el mundo de SPSS, ¿no? Se cargan los datos y en SPSS quiero que ustedes fíjense donde dice, me voy a ir, vamos a tratar de hacer un análisis jerárquico en SPSS, me voy donde dice clasificar, analizar, clasificar, bueno, esto también se está grabando, ¿no? Eh, Aquí donde dice conglomerado jerárquico, bueno, a propósito, aquí está en español, ¿no? Vamos a dar. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es cargar todas mis variables que tengo. Y si ustedes ven, pues hay dos variables. Bueno, hay una variable aquí que maneja la edad del cliente y algo así como la cantidad de casa que tiene. Entonces, me parece que estas dos últimas variables no las voy a cargar porque creo que no viene al caso no tiene nada que ver con lo que tiene en la cuenta. Así que si yo deseo, se puede cargar todo, pero no. En mi caso solamente voy a trabajar con estas listas de variables. Y bueno, aquí en SPSS pues se maneja, déjenme ver aquí, historia de comunicación no lo voy a colocar, matriz de distancia. No, necesito igual colocar aquí. Bueno, aquí donde dice dendrograma, fíjense, vamos a ver cómo se aplica el dendrograma aquí en esta herramienta. Bueno, voy aquí a generar el dendrograma y esto es lo que yo quería indicarle, métodos. Entonces, fíjense los métodos para hacer conglomerados, ¿no? Miren, y eso que el lenguaje R tiene más métodos que el SPSS, ¿no? Entonces, lo que yo le decía, ¿se acuerdan que en la teoría nosotros hablamos creo, del enlace más lejano? Entonces, el enlace más lejano, sí, se conoce, es que aquí en español creo que se conoce como vecino más lejano, ¿no? Así sería. Por eso realmente a veces es preferible instalar en inglés, porque van con las cuestiones técnicas de los libros, que a veces en español al traducir se traduce un poquito como que no se entiende, ¿no? Vecino más lejano. Bueno, y cada uno de estos pues son maneras de agrupar, ¿no? Entonces, depende de lo que yo seleccione aquí, en estos tipos de medidas de conglomeración, va también a obtener un diferente dendrograma, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí voy a elegir este aquí, porque ese fue el que vimos creo en clase, ¿no? El complete linkage, que se llama, ¿no? O sea, el vecino más lejano. Bueno, luego también me coloca cómo quiere que calcule la distancia. Entonces, miren un montón de distancias que hay aquí, ¿no? Por ejemplo, hay distancia, una que se llama la distancia de Minkowski, que es bastante también utilizada. Bueno, pero cada uno tiene su teoría. Nosotros, por facilidad, estamos utilizando la distancia euclidia, ¿no? Entonces voy a seleccionar la distancia euclidia. Entonces, eso es lo que quería un poquito para que ustedes vean la importancia de la teoría que se maneja aquí, ¿no? Nosotros estamos siendo bien específicos, ¿no? Estamos utilizando, qué sé yo, un método de conglomeración, ¿no? Estamos utilizando un método de distancia o cálculo de distancia, que es la euclidia, la más facilita, ¿sí? Porque estamos manejando, obviamente, tipo de datos numéricos. Si estamos manejando tipo de datos binarios, tendría que escoger por acá otro tipo de distancia, ¿no? Mire, aquí cuadrado, por acá, si son datos binarios, utilizamos otro tipo de medida de distancia, ¿no? Tantas cosas que hay para que ustedes lo observen, ¿no? Bueno, estandarizar, sí necesitamos estandarizar. ¿Se acuerda que necesitamos estandarizar? Entonces, en SPSS, pues bueno, es fácil también la interacción, ¿no? Solo se coge aquí lo que se llama en R scale o estandarización, acá se conoce como puntuación Z. Listo, voy a poner continuar. Bueno, por facilidad bueno, no guardemos nada. Las conglomeraciones, o sea, los agrupamientos se puede hacer por caso, en este caso, la palabra caso significa por clientes, ¿no? O, se me había olvidado, también se puede hacer conglomeraciones por variables, pero bueno, no quiero entrar en ese tema, estamos agrupando solo por casos, o sea, por filas, por clientes, ¿no?
Y listo. Bueno, voy a poner a aceptar. Y para que ustedes vean el reporte, espero que se esté observando, ¿no? Y este es el reporte. Bueno, aquí hay una tabla que no lo voy a explicar. Quiero que observen el dendrograma de los clientes de banco. Bueno, ha salido así, ¿no? Lo puedo también girar, eso se puede girar. Entonces, fíjense, este es el dendrograma, ¿no? Como ven, ya es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, por tener una idea, supongamos que cortemos en 20, ¿no? No sé si puedo aplicar aquí en Zoom, en 20. Supongamos, voy a trazar una línea aquí. Ah, sí, sí puedo aplicar, ¿no? En 20. Pero, lo malo es que no baja la línea. Bueno, me salgo de aquí, ¿no? Entonces, como les decía, supongamos que trazo en 20, ¿no? Cortamos en 20. Entonces, ¿cuántos grupos salen en 20? Si cortamos a la altura de 20. Fíjense, estamos hablando de... vamos a ver si puedo anotar. Es que aquí se me hace difícil. Estamos hablando de todo el grupo que está aquí, ¿no? Si ven, aquí hay un grupo. Todos estos clientes, ¿no? Hay un grupo. eh, Luego tenemos otro grupo que está aquí, ¿no? Bueno, se me mueve la imagen, ¿no? Todo este grupo de aquí, ¿sí ven? ¿Sí? Y por último, otro grupo que está acá, ¿no? Sí, el grupo que... bueno, no me ayuda lo de Zoom, ¿no? Mejor lo voy a borrar todos estos trazos, ¿no? Pero creo que más o menos se puede apreciar que si cortamos en 20, ¿sí? Tenemos tres grupos bien diferenciados, ¿no? Entonces... así, para que ustedes vean, ¿no? Entonces, si yo deseo asignar esos grupos, voy a donde dice otra vez aquí, bueno, me permite, voy a analizar, voy nuevamente a clasificar, conglomerado jerárquico, y donde pongo aquí guardar, ¿sí? Voy a decir que se me guarde eh, con tres grupos, número de conglomerado sea tres, porque he decidido pues, que salga tres grupos, ¿no? Automáticamente, fíjense lo que va a hacer la máquina. Permítame, justamente aquí, ¿no? Estos son mis datos. Entonces, miren, en este momento el SPSS pues, añade una nueva columna, ¿no? Los grupos. Entonces, si ven, cada cliente sí va a pertenecer, por ejemplo, a un grupo. Entonces, habrán clientes que pertenezcan al grupo 1, al grupo 2, al grupo 1, al grupo 3, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos hecho, como les decía, el análisis jerárquico así muy rápidamente, pasamos al análisis K-means. Entonces, para que ustedes vean, en SPSS, el análisis K-means también lo voy a ejecutar, eh, pero a propósito, para K-means necesito estandarizar los datos aparte. Lamentablemente, en SPSS, el K-means necesito estandarizar los datos. Bueno, esto se hace fácil. Me permite un momentito, voy a estadística, creo que es acá donde dice descriptiva. Voy a estandarizar los datos y aquí están todos mis datos. Déjenme estandarizado para que ustedes lo vean. Voy a guardar valores. Déjenme sacar esto de aquí. Continuar. Creo que ahí viene. Aceptar. A ver, vamos a ver cómo quedaron. Entonces, miren. Los datos estandarizados, fíjense que, por ejemplo, balance, tenemos estos números de aquí, si ven, 15.000, 6.000, etcétera. Estandarizados están acá. Se le coloca una Z. Sí, entonces aquí están mis datos estandarizados. Con esto yo voy a trabajar con K-means, ¿ya? Con estos datos estandarizados. Listo, bueno, voy a análisis, clasificar, conglomerados de K-media. Aquí se conoce K-media en español, no K-means. En este momento voy a cargar todos mis datos estandarizados, ¿sí? Ok, los cargo. Hemos dicho que el número de conglomerados voy a colocar 3, porque ya hemos hecho un análisis, pero bastante rápido, ¿no? Tres conglomerados, tres conglomerados. En iteración puedo colocar, son los parámetros, qué sé yo, 20 iteraciones, no hay ningún problema, ¿no? Aquí voy a usar medias actualizadas, o sea, que se vayan actualizando los promedios, ¿no? Bueno, no voy a guardar nada por cuestiones de... Sí, y en opciones, déjenme ver qué había aquí, información conglomerado por cada caso. Bueno, voy a... Listo, bueno, básicamente para que ustedes vean el resultado voy a presentarlo, creo que nada más, ¿no? Bastante rápido. Y listo, este es el análisis conglomerado por K-media. Este reporte me da, bueno, vamos a ir un poquito acá al grano, ¿no? Fíjense lo que me está diciendo de que utilizando K-media
me aparecen los tres conglomerados en esta tablita que ustedes ven aquí abajo, no sé si se está observando, y me sale, aquí hay un pero, me sale que el conglomerado 1 está conformado por un solo caso, o sea, por un cliente, entonces eso es malo. Eso es malo porque significa, no puede haber o sea, sería como algo ilógico, un grupo formado por una persona, ¿no? Entonces, ahí que necesitamos, necesitamos aislar ese caso de ahí. Entonces, el caso uno vamos a ver, bueno, fíjense que luego el grupo 2 está formado por 39 clientes y el grupo 3 por 10 clientes, ¿no? Y el grupo uno hay una tabla acá arriba que me menciona, miren, aquí está, ¿no? En esta tabla donde dice pertenece a los conglomerados, o sea, qué elemento pertenece a qué grupo, fíjense que el grupo uno está formado por el cliente número 46. O sea, se ve que es un cliente de pronto especial, ¿no? Habría que analizar, ¿no? ¿Cuál es el cliente 46? ¿Por qué el cliente 46 está aparte, ¿no? De pronto será que tiene en su cuenta, bueno, muchísimo dinero, ¿no? Así como está acá. Bueno, pero no vamos a hacer ese caso ahorita, ¿no? ¿Y cuál es el promedio de a esto, también ya para terminar la idea, como lo hicimos en lenguaje R? Fíjense, aquí están los centros, o sea, los promedios por grupo, o sea, fíjense en lo siguiente. Eh, Tenemos los grupos uno, 2 y 3. Vamos a ver la diferencia. O sea, vamos a observar que podemos observar, aquí, bueno, es que acá me sale eh, con las cuestiones estandarizadas, ¿no? Bueno, así muy brevemente podemos observar que los clientes que están, me permite un ratito, mejor lo que voy a hacer es lo siguiente, para no trabajar, si no, no se va a entender, para no trabajar con los grupos, porque necesito, estos los valores que están aquí están estandarizados, ¿no? Así que voy a tratar más bien de graficarlos, vamos a ver si los graficamos acá, donde dice, eh, eso es lo que voy a hacer. Voy a presentar más bien unos gráficos estadísticos para que se entienda mejor, donde creo que es estadístico descriptiva, estaba aquí en el lenguaje R, explorar, para que se... ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es calcular, aquí sí voy a colocar, por ejemplo, la variable balance para que se entienda lo que quiero explicar, ¿no? Lista de factores, voy a colocar... Entonces aquí lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de diferenciar entre clientes, por ejemplo, voy a analizar los clientes según su balance de cuenta y sus retiros. ¿Por qué los he agrupado? Entonces voy a utilizar, pues, el siguiente gráfico. Voy a utilizar un gráfico Boxplot para que se vea, ¿no? No, este gráfico de Boxplot, histograma no. Bueno, vamos a hacer eso, sí. Un simple gráfico Boxplot, creo que está todo. Vamos a ver cómo me queda. A ver si, listo, aquí está, ¿no? Entonces, bueno, fíjense en este tipo de estadística, ¿no? A ver, fíjense, los clientes que pertenecen al grupo uno tienen un promedio en su balance de 2.666, ¿ok? Pero fíjense, los clientes que pertenecen al grupo 2 tienen un promedio en su balance de 28.000, ¿ok? Una tremenda diferencia, ¿no? Y los clientes que pertenecen al grupo 3 tienen un promedio de... Ah, se me movió. Estoy aquí. No sé si se puede... déjenme cambiar también el cursor para que... ¿Dónde está el cursor? Aquí, ahí sí se entiende, ¿no? A ver, vamos a moverlo nuevamente. Listo, aquí. Se me movió un poquito. Ahí. Repito, lo que quiero que se observe es que hay tres tipos de clientes. Yo diría clientes digamos así, clase baja, clase media y clase alta. ¿Por qué? Porque los clientes de clase alta veo que están en el grupo 2, porque su cuenta tiene 28.000 y pico, ¿no? Digamos, de dólares. Los clientes de clase baja estarían aquí, porque tiene un promedio en su balance de cuenta de solamente de 2.000 y pico de dólares. Y los de clase media veo que tienen, si ven el cursor acá abajo, 7.000 y pico de dólares, ¿no? Entonces vemos que automáticamente la máquina me ha identificado con un análisis así bastante rápido, ¿no? Se ha identificado claramente tres tipos de clientes, ¿no? Con respecto al balance, ¿no?
Igualmente con la variable que se llama retiro. Overdraft significa retiro, ¿no? Vemos que, ¿se acuerdan que los clientes, digamos, que tienen dinero era el grupo 2? Y vemos que, sí, el grupo 2 tiene, parece mentira, ¿no? Pero los que tienen más plata son los que menos retiran, ¿no? Porque en este caso de aquí vemos que solamente tiene esta cantidad de aquí, ¿no? Tiene una media de 0 punto algo, ¿no? Mientras que los clientes, creo que el grupo uno eran los que, creo que era la clase baja, ¿no? Bueno, vemos que tiene este punto de aquí, 3.4, está más alto, o sea, retiran más. Y lo de clase media, bueno, también se mantiene con un retiro bajo, ¿no? Entonces, gráficamente lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? Gráficamente, los que tienen el grupo 2, digamos, eran los millonarios, tienen su balance pues llega a estos valores de acá, ¿no? 8.000 y picos, ¿no? Perdón, 80.000 y pico de dólares, ¿no? Los de clase un poquito baja es el grupito que está aquí. Y de la clase media, pues son aquellos que más o menos llegan a su cuenta casi a los 20.000 dólares, ¿no? Sí. En cambio, los del grupo uno, pues bueno, me imagino que va a estar aquí sus 6.000 dólares, etcétera, ¿no? Eso con respecto a la variable de balance. ¿Qué pasa con los retiros? Es lo que yo les decía, ¿no? Con los retiros, fíjense, la clase uno, que era la clase, digamos, económicamente baja, tiene una cantidad de retiro grandísima, ¿no? Una cantidad de retiro sumamente grande, ¿no? ¿Sí ve? Llegan, digamos, hasta 12, supongamos que estén 12 cantidades de retiro, ¿no? Al mes, o no sé cómo están los datos aquí, ¿no? La clase alta, económicamente, ¿no? Tiene una cantidad, pero ínfima de retiros, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Básicamente les sale como cero retiros, ¿no? ¿Ok? Y estos números que ustedes ven aquí son los clientes, el cliente 22, el cliente 12, por no si acaso, ¿no? Que son especiales, ¿no? O sea, son especiales porque han retirado más de lo que los otros no han retirado nada, ¿no? Y el caso de la clase media, aquí está más o menos la cantidad de retiro, ¿no? También tiene unos retiros bajos, ¿no? Pero me ha sorprendido esta cantidad de retiro que está aquí, ¿no? No esperaba. En la vida real creo que sucede lo mismo, ¿no? A veces las personas que tienen un poquito de ingreso bajo, pues son los que más retiran, ¿no? Claro, por las necesidades, me imagino, ¿no? Que se presentan. Bueno, me he quedado. Los datos, pues, fíjense los análisis de datos que se obtienen aquí, ¿no? Listo, jóvenes. Bueno, fue algo adicional. Voy a parar a grabar aquí porque va a ser bastante difícil subir esta. Me va a tomar toda la tarde estar subiendo este video.